Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Padre, solamente tú eres digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Señor. Digno eres tú, Señor, de ser alabado, exaltado, glorificado, Señor. Padre, nuestra vida, Señor, en ti está segura. Padre, ¿cómo no poder darte gracias si tú nos diste vida aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor? Padre, gracias por este tiempo de bendición. Gracias porque tu palabra se manifiesta en nuestras vidas, Señor, y estamos aquí para alabarte, adorarte, exaltarte, Señor, declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Gracias, papito lindo, en este día. Estoy bienvenido, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, tu palabra. Muéstranos la verdad de tu palabra. Háblanos, Señor. Dinos lo que realmente necesitamos escuchar de ti, Señor. Hemos venido para aprender tu palabra, Señor, para conocerte cada vez más a ti, Señor. Porque a medida que te conocemos, a medida que escudriñamos tu palabra, vamos aprendiendo más de lo bueno, de lo maravilloso, de lo majestuoso, de lo digno que eres tú, Señor, de toda gloria y de toda honra, Señor. Y gracias porque podemos ver lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y todo lo que tú, tu amor, tu gracia y tu favor manifestado a favor de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en esta mañana, te sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, el Señor es bueno. Amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar cerca del Señor? El Señor es bueno y Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Él quiere realmente que nosotros podamos no solamente vivir, sino que Él quiere que nosotros disfrutemos la vida que Él nos ha concedido. Amén. Y a medida que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que Él ha hecho a favor de nosotros, nuestra vida va a ser diferente y tiene que ser diferente. Esa es nuestra responsabilidad. La parte de Dios es que nos ha presentado su palabra y nos ha dejado su Espíritu Santo para que a través de ello nosotros podamos ser edificados en el Señor. Pero es nuestra responsabilidad tomar la palabra de Dios y ponerla por obra. Tomar las verdades de Dios y vivir a través de ellas. Recibir la enseñanza del Señor y saber que hemos sido llamados para vivir en santidad, lejos del pecado, lejos del mal, lejos de toda cosa que nos aleje de Él. Amén. Entonces, en este tiempo que estamos llevando el tema conociéndonos a través de la Biblia, nos vamos a ir nosotros a enfocarnos en cómo Dios quiere que nosotros nos conozcamos. A veces nosotros vivimos una vida sin saber lo que realmente somos. A veces vivimos una vida sin entender lo que realmente tenemos. A veces vivimos una vida sin siquiera saber cuál es el potencial que tenemos. Dios ha puesto en nosotros tantos dones, talentos y habilidades para que vivamos a través de ellos. Amén. Y en este tiempo estamos hablando acerca de cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Cómo vivir conforme a la palabra, no conforme a lo que yo quiera, no conforme a las circunstancias, no conforme a mis dolores o mis problemas o mis necesidades, no, voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Hemos estado viendo ya muchos puntos muy interesantes respecto a cómo vivir, respecto a la palabra de Dios. Y a veces aún necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos vaya enseñando en nuestro corazón y que nuestra mente vaya cambiando nuestra manera de pensar, que nuestros ojos vayan cambiando su forma de ver las cosas, que nuestra vida vaya empezando a reflejar lo que realmente Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hemos hablado muchos temas interesantes. El último que vimos fue acerca de cómo nosotros necesitamos entender que en Cristo Jesús el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida, no una vida arreglada ni parchada, una nueva vida. Y para que podamos vivir una nueva vida es necesario que nosotros tengamos que dar pasos importantes en nuestra vida, desde alejarnos del pecado. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, o sea, las cosas del pasado quedaron atrás. A partir de ahora todo es hecho nuevo, o sea, cada día nosotros tenemos la gran oportunidad de empezar un nuevo comienzo con Dios. No importa si te portaste bien o mal, si pecaste o no pecaste. Importa la decisión que tú tomas para no volver a hacer lo mismo. Amén. Me acuerdo mucho cuando los fariseos, los maestros de la ley, la gente encontró a una mujer en pleno acto de adulterio, ¿no? ¿Y qué le dijeron? Vamos, señora, ante Jesús para ver qué iba a hacer él. Imagínense. La ley decía que esta mujer que estaba en pecado, ¿qué tenía que hacer? Morir, ¿no? Apedreada. Y Jesús dijo, bueno, eso es lo que dice la ley. Y el Señor dijo, si uno de ustedes no ha cometido pecado, bueno, sea el primero en lanzar la piedra y proceder con el justo juicio de esta mujer. Y vemos que la ley
que cayó en la conciencia de todos ellos, simplemente los detuvo. Y ninguno de ellos lanzó una piedra, más bien se fueron de ese lugar. Y aquel que era capaz de poder lanzar, de hacer juicio contra esta persona, no lo hizo. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús no miró las circunstancias, miró la oportunidad que le daba a esta mujer para que empiece a vivir una nueva vida. Le dijo, vete y no peques más. Y el Señor es el clamor de Dios en esta mañana para cada uno de nosotros. Ahora que estamos conociendo a cómo vivir conforme a la palabra de Dios, cómo vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos, empecemos a vivir una vida no en pecado. Y si pecamos, el Señor nos dice, vete y no peques más, no vuelvas a hacer lo mismo, cambia tu manera de ser, para que nosotros podamos ser un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de cualquier persona. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque ahora que hemos hablado de cómo nacer de nuevo, cómo podemos vivir una vida nueva con el Señor, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir esta vida nueva? A veces lo que nosotros, ¿qué pensamos? Voy a vivir la vida como lo he estado viviendo. Voy a seguir haciendo las cosas como lo he estado haciendo. Y cuando nosotros empezamos a vivir la vida de esa manera, nuestra vida no va a tener mucho éxito porque a veces es algo emocional, es algo que, wow, qué bonito y que lo quiero hacer, pero a veces eso no tiene mucha duración. Pero Dios quiere hacer algo en nuestras vidas para que sea un cambio radical. Y con la ayuda del Señor hoy día vamos a aprender algo muy interesante acerca de, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios o no? Amén. La palabra de Dios nos dice que somos hijos, no somos solamente una creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nuestro Dios quiere que nosotros podamos vivir como lo que realmente somos, sus amados hijos. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Porque simplemente yo quise hacerlo, porque quise simplemente confesarlo, porque simplemente lo declaré, porque simplemente oré. ¿Por qué llegué a ser hijo de Dios? ¿Cómo llegué yo a ser hijo de Dios? Y en esta mañana, con la ayuda del Señor y la palabra, vamos a ver cómo somos o cómo llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Soy un hijo de Dios. Vamos a ir a Juan 1, versos 12 y 13. El Evangelio de Juan nos habla mucho acerca de la identidad que tenemos en el Señor. Cuando nosotros empecemos a escudriñar las Escrituras, vamos a darnos cuenta todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos vivir a través de ella. En Juan capítulo 1, versos 12 al 13, la palabra del Señor dice de esta manera. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto engancha lo que justamente decía la palabra de Dios, versos anteriores, que dice que Jesús, que era la luz de todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo aceptó. Amados hermanos, Jesús está ahora en este tiempo aquí, buscando a las personas, presentándose a las personas. Está con la gente, pero la gente no lo ve. La gente no lo reconoce. La gente no lo identifica. La gente lo rechaza. Pero la palabra del Señor dice, pero más a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Amén. Dice, todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios dice así muy sencillo, yo no quiero que hagas muchas cosas, solamente quiero algo, que tú reconozcas quién es Él, que tú reconozcas quién es el Señor, que reconozca lo que Él es. Mucha gente no lo reconoce, mucha gente aún reconociéndolo lo niegan, otros peor, lo rechazan, pero los que lo reciben, los que creen en su nombre, ellos tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, este llamado de Dios, esta aceptación del Hijo de Dios, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. Dice, los cuales, refiriéndose a aquellos que a los que han recibido, a los que han creído en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos
Estas personas que llegan a ser hijos de Dios no son creados por la voluntad de alguien. No es porque yo quise que tú seas hijo de Dios. No es porque yo hice algo para que tú lo seas. Dice, no es por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es la voluntad de ¿quién? De Dios, así es. El Espíritu de Dios trabajando en la vida del ser humano hace que la persona pueda entender que Dios lo está buscando para que pueda, ¿qué cosa? Creer en Él, recibir en Él y llega a ser, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Es por la voluntad de Dios que nosotros llegamos a ser los hijos de Dios. En el siguiente pasaje, en Romanos 8, 14 y 15, Pablo escribiendo a los romanos le dice de esta manera, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes llegan a ser hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cualquier persona que dice, yo soy hijo de Dios, pero sin embargo vivo una vida no conforme a la guianza del Espíritu Santo, entonces no puede decir que es hijo de Dios. Por más que la persona lo diga, lo reclame, lo grite, si no eres guiado por el Espíritu de Dios, no puedes llamarte hijo de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien nos enseña, es el Espíritu de Dios quien nos instruye, es el Espíritu de Dios que nos hace entender las cosas para poder vivir como lo que Dios quiere, como hijos de Dios. En el verso 15 dice de esta forma, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nuestro Dios, que es tan bueno, nos ha dado todos los elementos necesarios para que nosotros podamos afirmar en la nueva naturaleza que nos está concediendo como hijos amados. Amén. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, Dios no anhela, no desea que nosotros estemos viviendo en temor. Dios no quiere que vivamos en esclavitud. Como hijos de Dios, Él nos ha dado a nosotros una calidad de vida, de ser libres. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Como hijos de Dios y pertenecemos a Dios, ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a llevar a esclavitud, no nos va a llevar a vivir en temor. Si estamos viviendo en esclavitud, estamos viviendo en temor, entonces necesitamos entender que Dios ha hecho algo en nuestras vidas y nos ha hecho hijos de Dios. Y los hijos de Dios no viven de esa manera. Amén. Por lo tanto, dice, si habéis recibido el espíritu de adopción por el cual ahora nosotros clamamos, ¿qué cosa? Abba, Padre. Hay en nuestro interior un clamor para reconocer que Él es nuestro Padre, que Él no solamente es Dios, creador de los cielos y la tierra, sino que Él es nuestro Padre. Eso marca la diferencia. El apóstol Juan en sus cartas decía, aquel que no clama, ¿no? Que no reconoce que Jesús ha venido en la carne y que Jesús es el Hijo de Dios, no es un hijo de Dios. Es del maligno. Pero aquel que clama, que sabe quién es Jesús y clama Padre a Dios, obviamente ha nacido de nuevo. Amén. En Gálatas 3:26, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, le dice de esta manera, pues todos, dice, pues todos sois hijos de Dios por la que, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la única forma que nosotros llegamos a ser hijos de Dios es porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, y en Gálatas 4:6 lo dice de esta manera. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Todos los que somos hijos de Dios, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y por causa de que el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros podemos clamar, Abba Padre. No es que clamamos Abba Padre porque me da la gana. No, lo hago porque el Espíritu Santo que esté en mí me motiva, me lleva a que yo pueda clamar Abba Padre. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo entender y cómo yo puedo llegar a vivir una vida nueva? ¿Cómo yo puedo vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo yo puedo empezar a vivir esta naturaleza que el Señor me ha dado como hijo de Dios? Todo tiene un inicio.
todo tiene un principio. Y esto es naciendo de nuevo, ¿no? Naciendo de nuevo. Somos nacidos de Dios. Dios es nuestra esencia, Él es nuestro Padre. Por su voluntad hemos vuelto a nacer. Voy a leer ahora el pasaje de Juan, capítulo 3. Es muy conocido la historia de Nicodemo. Cómo él se presenta ante el Señor Jesús. Y cómo Jesús empieza a tratar con él. Y espero que el Señor trate en sus corazones el día de hoy para que ustedes puedan entender cuál es la importancia y la necesidad de tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza juntamente con el Señor. Amén. Vamos a leer Juan 3 del 1 al 7, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo no era uno que vivía en el pueblo, no, Nicodemo era un conocedor de las escrituras. Él sabía claramente todo lo que decía la palabra de Dios. Él no solamente la conocía, sino que la vivía y la enseñaba. No era cualquier persona. Y él teniendo ese conocimiento de lo que las escrituras decían respecto al Mesías, él se va a acercar a Jesús porque él dice, este personaje tiene algo diferente, no es como otros profetas, él viene a hacer algo distinto. Llama su atención de este maestro de la ley, de este principal de los judíos, y viene hacia Jesús, ¿no? Y le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En pocas palabras, le estaba diciendo, Jesús, tú eres aquel que las escrituras hablan, que cuando Dios envía a sus profetas, Él envía con señales, haciendo milagros, haciendo proezas, haciendo cosas diferentes, que solamente Dios puede hacerlo a través de alguien. Y tú eres un elegido de parte de Dios. Y Él lo reconoce como maestro, como maestro. No lo conoce como Mesías, lo conoce como maestro. Pero dice algo interesante, ¿no? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo, hablando del conocimiento natural que él tiene, reconoce en las escrituras que Jesús está haciendo algo diferente, que no es una persona cualquiera, y que Dios está obrando a través de él, porque de acuerdo a las escrituras está funcionando lo que los profetas hacían, lo que los maestros hacían. Entonces él dijo, acá yo veo que Jesús está haciendo lo que dice las escrituras, por lo tanto, él es un maestro. Pero es muy interesante porque Nicodemo muestra los conocimientos que tiene. Cuando yo pregunto a alguien, ¿tú conoces a Dios? La gente, sí, yo conozco de Dios. Sí sé que Dios está en los cielos, sí sé que Dios va a juzgar a la gente mala, sí sé que Dios va a recompensar a los buenos, sí sé que Dios es así, sí sé que, o sea, conocen a Dios en lo natural. Conocen a Dios por la religión, por la historia, por la cultura. Muchas personas conocen a Dios por causa de que de repente han tenido una experiencia religiosa, como Nicodemo. Pero miren lo que Jesús va a responderle. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando en la Biblia encontramos siempre la repetición de una expresión es porque Dios quiere afirmar algo, que esto es veraz, que esto debe cumplirse sí o sí, no hay otra opción. Y Jesús enfatiza eso y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué va a pasar con el que no naciere de nuevo? No puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo había hablado, mira Jesús, tú eres así, tú eres maestro, por esto, por esto, por esto, pero Jesús, no, lo que tú estás diciéndome simplemente es algo humano. Porque si tú no naces de nuevo, dicen, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, por más que tú conozcas, yo le digo, amados hermanos, muchos de nosotros podemos saber mucho de Dios. Podemos leer libros, hasta poder la Biblia, podemos leerla. Podemos conocer intelectualmente muchas cosas, pero si nosotros no hemos nacido de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios.
Y Jesús quiere que el ser humano pueda ver el reino de Dios, pueda apreciar el reino de Dios, pueda percibir, pueda disfrutar de ese reino de Dios. Él no quiere que simplemente la gente conozca por información, sino que pueda experimentar en carne propia lo que es el reino de Dios. Y él le dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense nuevamente en Nicodemo, cómo responde. Y ahí nosotros tenemos que ponernos en ese lugar. Porque a veces Dios nos está hablando y nos está llevando a la parte espiritual, pero a veces nosotros solamente nos movemos en un nivel carnal, en un nivel humano, un nivel intelectual. Y Dios quiere que nosotros vayamos a un ambiente más alto. Y Nicodemo le responde y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lógicamente, humanamente, ¿era correcto o no era correcto lo que le decía Nicodemo? Acuérdense, Jesús llegó a esta tierra trayendo la verdad de la palabra. Muchas veces la gente no conocía las cosas del Señor. Y Jesús estaba manifestando una revelación de él mismo, de Dios mismo, y le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo va nuevamente a la parte natural y le dice, sí, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y a veces pensamos, decimos, claro, no tiene lógica. Pero déjeme decirle algo, las cosas de Dios no tienen lógica. Las cosas de Dios se creen, se creen. Y si nosotros creemos las cosas del Señor, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Pero si tú vas a analizar, vas a pensar, vas a razonar, vas a poner tu lógica, tu conocimiento, tu historia, no vas a entender el reino de Dios. Jesús le dice lo que tiene que hacer y Nicodemo humanamente trata de entender las cosas de Dios y no lo va a entender. Y Jesús le vuelve a decir, respondió Jesús, dice, de cierto, nuevamente afirmando, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el Señor le está dando las pautas. ¿Cómo vas a entrar al reino de Dios? Nacido de nuevo. ¿Y de qué vas a nacer? De agua y del Espíritu. Del Espíritu. Hace un momento leíamos los pasajes de cómo un hijo de Dios es. Es aquel que es nacido de Dios. Yo pregunto, ¿Dios es carne o es espíritu? Dios es carne o es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando entonces Jesús le está diciendo tienes que nacer de agua y del espíritu, le está diciendo que tienes que nacer del agua. ¿Y qué es agua? El agua es un tipo de que se refleja lo que es la palabra de Dios. Y cuando dice el espíritu se está diciendo tienes que nacer de algo espiritual, algo de Dios, algo divino. No es algo natural. Y si tú empiezas a ver las cosas desde el punto de vista natural, no vas a avanzar en tu vida. Pero si tú trasciendes eso y vas a la parte espiritual, vas a poder ver y entender cosas diferentes que este mundo no te lo puede dar. Y Jesús le afirma diciéndole, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Amados hermanos, dejemos ya de vivir en el sistema natural. Si somos parte de la familia de Dios, si somos parte del reino de Dios, dice, empecemos a vivir en el espíritu. Porque si tú estás viviendo en las cosas de la carne, entonces de la carne vas a hacer. Pero si tú vives en las cosas del Espíritu, vas a moverte en el sistema de Dios, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios soluciona las cosas, cómo Dios está haciendo todas las cosas. Por eso Jesús le afirma y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Amados hermanos, es necesario que entendamos que Dios quiere que nazcamos de nuevo. Dios quiere que vivamos cada día un nuevo comienzo. Dios quiere que experimentemos cada día una vivencia, que cada día vayamos subiendo un escalón a la vez en nuestro caminar con Dios. A veces cuando vemos las cosas de Dios, wow, es un montón de cosas, es imposible hacerlo, sí, es imposible tomar todas las cosas de Dios. Pero si vamos un paso a la vez, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viviendo, vamos a ir disfrutando en el nivel donde estamos.
la experiencia que tenemos, la vivencia que tenemos. A veces nosotros nos movemos más emocionalmente, más por lo que vemos, más por lo que oímos, más por lo que sentimos, en el ambiente natural, los cinco sentidos. Pero el Señor quiere que nos movamos en el sexto sentido, que es la fe. Y la fe no se vive en lo natural. La fe se vive en el ambiente espiritual. La fe se vive percibiendo las cosas del Espíritu. Por eso que dice, os es necesario que nuestro diario vivir sea un nacer de nuevo con Dios cada día. Señor, hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva forma de vivir. No podemos seguir viviendo igual, porque Dios nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva, una vida diferente. Amén. Por lo tanto, os es necesario, ¿qué cosa es necesario? ¿Qué es necesario? A ver, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo va directamente con nuestro propio ser. Porque cuando yo nazco de nuevo, lo que hablamos la semana pasada, tengo que dejar morir lo pasado. Dejar el pasado atrás y empezar a tomar una nueva vida. Y en este nacer de nuevo, Dios hace algo en nuestras vidas. ¿Qué creen que hace Dios en nuestras vidas? Hace cosas fantásticas. Pero ¿saben lo primero que hace el Señor? ¿Saben lo primero que hace el Señor cuando una persona nace de nuevo? Nos hace libres del pecado. Libres del pecado. Amén. Libres del pecado. El Señor anhela que nosotros entendamos que ahora que somos hijos de Dios, hemos sido librados del pecado. Amén. Como hijos de Dios, no somos partícipes del pecado. Como hijos de Dios, ya no estamos viviendo como antes vivíamos, porque antes estábamos esclavizados por el pecado. Pero ahora como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como teniendo la oportunidad de una nueva vida en el Señor, vamos a vivir libres de pecado. El Señor quiere que vivamos y entendamos que hemos sido redimidos. ¿Saben lo que es redimidos? Redimido significa ser rescatado. Dios, por su gran amor y misericordia, nos ha rescatado, nos ha sacado de un sistema de vida de esclavitud, donde nosotros estábamos condenados, estábamos puestos en un lugar para ser directamente llevados a la muerte, y Él nos rescató, nos redimió, nos compró con su preciosa sangre para vivir una vida nueva, una vida diferente. Amén. ¿Cómo vamos a vivir ahora que estamos naciendo de nuevo en el Señor? Libres de condenación. El Señor nos hace libres de condenación. El Señor no nos condena. Hace un momento le hablé acerca de esta mujer que está en pleno acto de adulterio, pecando, y que la ley los mandaba que deba morir. Pero sin embargo el Señor no la condenó. ¿Por qué no la condenó? Porque le dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Perdonó su pecado y le libró de toda condenación. Amén. Y sigue diciendo, ¿qué más? Ahora que nosotros nacemos de nuevo, somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el Señor. Somos aceptados por Dios. Ya no somos extraños. Ya no somos rechazados. Somos aceptados por Dios. Mucha gente piensa que Dios no lo acepta. Mucha gente piensa que no. Porque si yo pregunto a alguien, ¿por qué no te acercas a Dios? No, es que no estoy bien, mi vida de repente no es tan buena y como de repente Dios me va a rechazar. No se siente aceptado por Dios. Pero cuando yo entiendo que ahora en el Señor yo he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, tengo una nueva vida en Él, entonces yo voy a saber que soy acepto en Él. Amén. Somos aceptos en Él. Y el último punto que quería ver ahora era, tenemos el libre acceso al Padre. Cuando una persona tiene la conciencia de pecado y sabe que no está bien delante de Dios, tiene temor de acercarse a Dios. Y yo creo que tiene razón porque el pecado lo condena y el pecado lo lleva a la muerte. Pero cuando nosotros somos aceptos en el Señor, cuando somos llamados en el Señor, nacidos de nuevo, teniendo una nueva vida como hijos de Dios, tenemos acceso libre al Padre para poder acercarnos a Él confiadamente.
No es que estemos viviendo una vida difícil, uy, ahora cómo hago para acercarme a mi papá. No, yo me acerco confiadamente. ¿Por qué? Porque tengo una correcta comunión con Él. Tengo una correcta vida con Él. Tengo una vida totalmente diferente. No pensando, viviendo en pecado, sino viviendo en la paz, de acuerdo a los planes y propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, quiero rápidamente tomar unos minutos más para compartir acerca de cómo es estar libres de pecado. ¿Cuántos están libres de pecado acá? ¿Están libres de pecado? ¿Están libres de pecado o no están libres de pecado? Aún nuestra mente está pensando. Y muchas veces nuestras acciones, nos analizamos y nuestras acciones nos descalifican. ¿Estoy realmente libre de pecado? ¿O realmente yo estoy en pecado? Por eso es importante que entendamos qué es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y yo le animo para que puedan entender lo que Dios dice en su palabra respecto a la libertad del pecado. La Biblia nos dice, como hijo ahora soy libre de pecado. En Gálatas 5:1 dice de esta manera, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. ¿Quién nos hizo libres? Jesús nos hizo libres. A veces nosotros tratamos de ser justos por mis acciones, pero amados hermanos, nuestras acciones no nos pueden hacer justos. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos, digamos, lejos de Dios por causa del pecado. El pecado era algo tan inmenso que impedía que Dios se acerque a nosotros como nosotros acercarnos a Dios. Pero Jesucristo, ¿no? Nos hizo libres del pecado. Él nos hizo libres del pecado. ¿Para qué nos hizo libres de pecado? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir pensando en el pecado? No, Él me ha hecho libre de pecado para que yo pueda vivir libre para Dios. Libre de esa carga tan pesada que a veces llevamos y no sabemos cómo solucionarlo. El Señor nos ha hecho libres para ello. Amén. Dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a qué? A yugo de esclavitud. Amados hermanos, el pecado te va a esclavizar. El pecado te va a esclavizar. Y si tú tienes una conciencia de pecado, que lo que he hecho ahora es algo malo y estoy en pecado y te va a esclavizar. Pero entiende, Cristo te hizo libre. No ve eso, eso se llama la gracia de Dios, hermanos. No merecemos ser libres. Merecemos el castigo por nuestras acciones. Merecemos la condenación. Merecemos la muerte. Pero la gracia de Dios es tan generosa que nos perdona de ese mal y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Nos da la oportunidad de empezar otra vez, de tomar la autoridad y la identidad que tenemos en Él como hijos de Dios y empezar a vivir libres de esclavitud. Amén. En Juan 8, 34 y 36, el apóstol Juan escribe de esta manera y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado. Toda aquella persona que está pecando constantemente es esclavo del pecado. Por eso dice la Biblia en Gálatas 5:1 que Cristo nos hizo libres del pecado. Por eso Jesús acá reafirma, dice, no, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio el hijo sí queda para siempre. ¿Amén? Y dice, así que si el hijo os libertare, ¿quién le va a libertar? Jesucristo, el hijo. Si él no os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús nos liberta, si Jesús nos hace libre, vamos a hacer qué cosa verdaderamente libres. Amados hermanos, Dios nos quiere libres. Dios no nos quiere esclavos. Dios nos ha hecho sus hijos amados, no para que vivamos otra vez en los yugos de esclavitud. Dios nos ha dado la libertad en Cristo Jesús. O sea, cojamos esa libertad. Aferrémonos a Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Él es nuestro libertador. Él nos ha quitado esos grilletes de la esclavitud. El pecado no es parte de nuestra vida. Porque somos hijos de Dios. Porque somos nacidos de nuevo.
porque tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir una vida totalmente distinta, tomados de la mano del Señor. Si realmente Él no nos hace libres, estamos por gusto, hermanos. Pero gracias a Dios que Jesús nos hizo libres. Y nos hizo libres para que podamos vivir una vida nueva, una vida diferente. Cada día estamos creciendo en la vida. Hermanos, nadie es perfecto. Pero vamos hacia una perfección. ¿Cómo? Tomados de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que murió para que nosotros podamos vivir. Aquel que entregó su vida para que nosotros seamos justos delante de Dios. No miremos nuestro pecado, no nos quedemos esclavizados por el pecado, no permitamos que el pecado nos consuma, no permitamos que el pecado nos dé como que si estuviéramos nosotros agobiados por él, sino al contrario, estemos agradecidos al Señor, decirle, Padre, gracias, tú me libraste, y ahora soy libre, libre de pecado. Si empezamos a vivir nosotros libres de pecado, yo les garantizo que su vida no va a ser igual. No van a estar viviendo igual. Van a estar viviendo agradecidos al Señor. Amén. ¿Qué más nos hizo el Señor en este nuevo nacimiento? Hemos sido, ¿qué cosa? Redimidos. Hemos sido redimidos, ¿no? Y cuando hablamos de redimidos, como hijos de Dios, somos redimidos. La palabra redimidos viene de la palabra redención. ¿Qué significa? Que por causa del pecado, nosotros estábamos condenados, estábamos apresados, no teníamos la libertad, no tenían la libertad. ¿Para qué? Para que podamos vivir como el Señor quería que vivamos, sino que al contrario, por causa del pecado nos encontramos esclavizados. Pero sin embargo, Jesucristo tomó nuestro lugar. Él nos compró con su sangre para que podamos vivir libres para el Señor. Amén. Para que podamos vivir para el Señor. La palabra del Señor en Colosenses 1, 3 y 14 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha rescatado. Dice la palabra del Señor, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, nos sacó de un lugar y nos ha llevado a un nuevo lugar. Y este nuevo lugar, la Biblia dice que hemos sido rescatados y nuestros pecados han sido perdonados. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios. Él ha hecho una obra perfecta en nosotros, nos ha librado de todo mal. ¿Amén? Y en Efesios 1:7 dice de esta forma, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué nosotros hemos podido ser perdonados nuestros pecados? Porque Jesucristo pagó el precio, hermano. No fue gratis. No fue gratis. Nuestro pecado, a veces nosotros pensamos, no, el pecado ya me perdona, pero el pecado no fue gratis. El pecado le costó la vida a Jesús. Le costó la vida a Jesús. Y como le costó la vida a Jesús, entonces simplemente el Señor hizo juicio en Jesús. Y gracias a su gracia, Él nos pudo rescatar de una muerte segura. Amén. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley, amados hermanos, condenaba al ser humano por causa de su pecado. La Biblia dice que no hay ninguno justo, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque la ley nos condenaba y la ley nos sigue condenando. Pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo nos sacó de esa condición de culpabilidad, de pecado, y Él tomó nuestro lugar.
Amados hermanos, cuando Jesús estaba entregando su vida por nosotros en la cruz, Él estaba tomando nuestro lugar. El que debería haber sido crucificado éramos nosotros, pero Jesucristo tomó nuestro lugar. Por lo tanto, no nos quedemos nosotros simplemente con ese deseo de saber que algo hizo el Señor por nosotros, sino que Él hizo su obra perfecta en nuestras vidas. Él pagó el precio para que nosotros no vivamos más en esclavitud. Él pagó el precio para que vivamos libres de pecado. Él pagó el precio para que nosotros podamos cambiar las cosas, no vivir más en condenación, no vivir más en pecado, sino estar libres del pecado. Jesús nos hizo libres. Él pagó con precio y su precio fue su propia sangre, su propia vida. Amén. Por lo tanto, ahora somos redimidos. Podemos cantar y decir, soy redimido del Señor. Ya no tendré más temor, porque Él tomó mi lugar y Él me sacó de ese sitio de esclavitud. Amén. La Biblia también dice que somos libres de condenación. La condenación, amados hermanos, es un arma que el enemigo utiliza para que nosotros podamos cada vez estar siempre fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos, el diablo toma esta palabra llamada condenación y nos culpa, nos condena. ¿Para qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace? Lo hace porque simplemente Él desea que nosotros estemos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios. Él no quiere, el enemigo no quiere que nosotros estemos en la voluntad de Dios. Y el arma que él utiliza es la condenación. Como hijos, amados hermanos, estamos libres de condenación porque ¿saben por qué? Porque hemos creído en Jesús. Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, estamos libres de toda condenación. No nos tenemos que quedar en una situación que Dios no lo desea, ¿no? El Señor nos ha hecho libres de toda condenación, ¿no? En Juan 3:17 al 18 dice así la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, amando a la gente, deseando siempre el bien, envió a Jesús para salvar a la gente. ¿De qué estaba salvando a la gente? Vamos a ver qué dice el verso 18. Dice, y el que en él cree no es condenado. O sea, por causa del pecado, el mundo está condenado. ¿A qué está condenado? A muerte. El mundo estaba condenado hacia la muerte. Entonces, Dios dice que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Jesús. Dice, el que en él cree, o sea, toda aquella persona que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, aquel que lo rechaza, lo que vimos hace un momento, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios anhela y desea que el mundo no sea condenado. Ahorita hay una condena en el mundo, hay un juicio para el mundo, que es tu pecado te va a llevar a la muerte, tu pecado te va a llevar al infierno. Pero si tú crees en el Hijo, ya no vas a ser condenado, vas a quedar libre de esa condenación, vas a empezar a vivir una vida totalmente diferente porque ahora Dios te está sacando de ese sistema de condenación. ¿Amén? Y lo dice aquí en Romanos 8, 1, 2, lo dice más claramente, dice, ahora pues, ahora que una persona ha creído en Jesús, ahora que una persona ha puesto su mirada en el Señor, ahora que una persona ha nacido de nuevo para Dios, una persona que está viviendo una nueva vida, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? ¿Para todo el mundo? No, ¿para qué? Para los que están en quién? En Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, entonces no hay condenación para nosotros. Dice,
¿Y cómo sabemos que no hay condenación? Sigue diciendo el versículo, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si yo soy un hijo de Dios, yo estoy en Cristo Jesús, entonces no hay condenación para mí. ¿Por qué? Porque yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si yo digo que estoy libre de condenación, pero ando conforme a la carne, pues, tengo que cambiar. No puedo vivir en la carne sabiendo que he sido librado de la condenación por haber creído en Cristo Jesús. Y Dios nos manda que vivamos conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, amados hermanos, en la cual nosotros tenemos que ceñirnos, en la cual tenemos que vivir. Y esa es la ley de Cristo, la ley de Dios, la ley de esta nueva vida, de esta nueva naturaleza que tenemos. Esa ley me va a librar, dice, del pecado y de la muerte. Amados hermanos, no nos quedemos en el pecado. No nos quedemos en los problemas, no nos quedemos en las circunstancias, no nos quedemos en nuestras debilidades, no nos quedemos en nuestras flaquezas, no nos quedemos en las cosas que fallamos constantemente, no nos quedemos en los errores y horrores que cometemos cada momento, no nos quedemos ahí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de ese sistema de pecado y de muerte. Amén. Nos ha librado de ese sistema de pecado y de muerte. Por lo tanto, amados hermanos, ahora que nosotros hemos nacido en Cristo Jesús, acuérdense, ahora somos libres de pecado, libres de pecado. Hemos sido redimidos, somos libres de condenación, ¿no? Hemos sido aceptos en Él y seremos libres y tenemos el libre acceso al Padre. Hay puntos que nos faltan que la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a poder seguir aprendiendo más. Pero estos 3 puntos principales que le he dicho, libre de pecado, he sido rescatado por el Señor, soy redimido, somos libres de condenación, nos va a ayudar a que podamos vivir libres para el Señor. Amados hermanos, el pecado no es un problema para nosotros. Nuestro problema es vivir como hijos de Dios. Nuestro problema es que tenemos que aprender a vivir en esta nueva vida, naciendo de nuevo para el Señor, viviendo para el Señor, dándole lugar a que la palabra del Señor sea mi estilo de vida, mi forma de vida. A veces nuestra carne no lo quiere, pero la palabra dice, si el que vive para la carne, de la carne va a cosechar caos, destrucción y muerte. Pero el que vive conforme al Espíritu va a tener vida y vida eterna con el Señor. Tomemos una decisión en este día, de no satisfacer los deseos de la carne, sino vivir conforme al Espíritu Santo para agradar a nuestro Dios, porque nuestra vida está juntamente escondida y comprada por el Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Padre. Señor, tu palabra nos dice que nosotros hemos sido hechos nuevas personas, Señor. Que ahora que tenemos una nueva naturaleza como hijos tuyos, Señor, tú nos das la oportunidad de poder volver a vivir, tener una nueva vida, nacer de nuevo, Señor, pero no un nacimiento natural, ni hecho por la voluntad de una persona, sino un hecho, algo que viene por tu voluntad, Señor, nacidos de lo alto, nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. Y en esa nueva naturaleza, en esa verdad que tenemos, Señor, podemos vivir, Señor, una vida totalmente distinta. Porque tú nos has librado de ese peso llamado pecado, Señor. Padre, el pecado está ahí, a la puerta. En cada momento, muchas, múltiples oportunidades para pecar, Señor. Pero tu palabra dice que tú nos has librado de todo mal. Tú nos has librado del pecado. Tú nos has rescatado, Señor. Tú nos has redimido. Tú, Padre, con tus preciosas sangre has pagado el precio para que nosotros no vivamos en el pecado, sino que ahora podamos vivir para ti, Señor. Podamos vivir para agradarte a ti en todo. Podamos entregar nuestra vida para que haga tu perfecta voluntad cada día de nuestras vidas, Señor. Y saber que cada día podemos vivir libres de condenación, Señor.
El enemigo nos condena, el enemigo nos acusa, el enemigo quiere vernos destruidos. El enemigo quiere vernos esclavizados, quiere que volvamos al pasado, quiere que sigamos en estar esclavizados en el pecado y en los problemas. Pero sabes que el Señor nos ha librado de toda condenación y de todo mal. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este nuevo tiempo, Señor. Porque a medida que sigamos conociéndonos, Señor, a través de tu palabra, vamos a poder ver lo maravilloso que eres tú, lo majestuoso que eres tú, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día, Señor, conforme a tu palabra. Gracias te damos, papito lindo. Gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Y sobre todo te damos gracias porque tú nos has dado vida y una nueva vida para vivirla juntamente contigo. Gracias, mi Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. En todo momento, el Señor es bueno, nos ayuda y nos fortalece para que sigamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. Amén. Amén. Dios es bueno.